Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti. Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más en nuestra amada radio Jesucristo bendice. Habrán escuchado la cortina anteriormente, la publicidad. Por la cantidad de características de esta radio, JCB es Jesucristo bendice. La verdad que lo hemos conocido así al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y Él se mantiene de esa manera. Las características de Él siguen siendo las mismas. La del Padre y la del Espíritu Santo también. Nuestro Dios tiene esas características. Y nos ha dado este programa para que lo hagamos. Se llama Tiempo de Esperanza. Hoy en estos días festivos, donde la gente festeja, a veces a conciencia, a veces sin saber bien qué festeja, nosotros le damos la bienvenida a este espacio que va de 8 a 9 de la mañana. Quien les habla, Walter Buceta, en el 104.9 del dial de la frecuencia modulada. Retransmitimos por cadena JCB, en especial FM 97.3, Benito Juárez, Argentina. También en Argentina, allá en la costa, en San Clemente del Tuyú, el 92.1, en la frecuencia modulada también retransmite esta emisora. Zorobabel AM, en amplitud modulada 1540 en Monte Grande. También nos comunicamos por el www.radiojcb.com.ar. Ahí en tu computadora tecleas y nos escuchás a través de internet. El rango de fidelidad es de acuerdo, de fidelidad auditiva, por supuesto. Por este medio nos comunicamos. Aunque parezca que estoy solo porque mis compañeros están callados, no estoy solo. Del otro lado del vidrio me cambiaron los papeles hoy, pero estoy agradecido porque está Javier. Gracias, Javi. Al lado mío, el que siempre estudia la Biblia, Raúl Ibáñez. Buenos días, oyentes. Atento al teclado y al visor, Jan Navarro. Feliz sábado. Gracias. Retransmitimos, como le dije, por todas esas cadenas, y habrá otras más que no conozco porque sé que existen. Tenemos un Facebook que también se llama Tiempo de Esperanza. Sí, nos decían que en la grilla existen muchos tiempos: tiempo de esperanza, tiempo de esperarte, el tiempo de compartir con vos, pero nosotros queremos que sea lo más genuino posible. Por eso hablamos de aquel que nos ha dado la gloria de ahora sí, aunque siempre vivimos en su nombre, aun cuando no lo sabíamos, pero ahora sí vivimos en el nombre por y para Jesucristo. Y a ninguna persona vemos, como dijera nuestro hermano Pablo, fuera de Cristo. Tienen las líneas rotativas para comunicarse: el 42640686, 42640686. El SMS es 1169093500. Nunca se comunican por ahí. Por favor, comuníquense a nuestro programa y a los demás a toda la composición de la radio. Pero úsenlo: 11690935. 69 09 35 WhatsApp, SMS. 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69 09 35 65 11 69
Línea al aire 42640648 con el tema que vamos a tocar hoy. Si querés llamarnos y salir al aire, estás convidado. 42640648. Aquellos que nos llaman, agradecido desde siempre, cada programa por programa. Aquellos que están compartiendo siempre este espacio, el radial, y a continuación en el Facebook, que nos hablan, que nos mandan like, mensajitos. Agradecemos porque es interesante saber de vos, quién sos, cómo hacés, cómo andás. A veces las comunicaciones vía internet o por el éter, así, no son del todo ideales. Pero hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver exactamente con eso. Tengan sus Biblias a mano, saben que nosotros lo recomendamos porque cada cosa escrita lo confirmamos a través del Espíritu de Dios en el escrito. No porque nosotros digamos la verdad, sino porque Dios ha querido confirmarse a sí mismo, enseñándonos a cada uno. Ustedes son ovejas del mejor pastor, de Jesucristo, y nosotros también. Como ovejas nos comportamos. Así que tengan su Biblia a mano. Porque hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la comunicación, con lo que hablaba recién. Uno a través de internet no es plena la comunicación. A través del éter tampoco es plena la comunicación porque uno habla y escucha la voz y puede intuir del otro determinadas cosas. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo, ¿sabes? ¿Ese tema vamos a tocar hoy, Raúl? Sí, vamos a ir por ahí. ¿Por ahí vamos a ir? En sí, seguimos siempre en la misma línea, la misma trayectoria. Y estamos llegando ya, culminando, porque este es el último sábado del año. El último sábado del año. Estamos agradecidos a los oyentes, a los amigos, a aquellos que durante todo este año han compartido con nosotros, ¿no? Porque digo esto porque ayer, cuando miraba las escenas de las inundaciones que están ocurriendo en el litoral argentino, realmente eran devastadoras lo que está pasando, ¿no? Y uno dice, hay esperanza. Uno dice, hay esperanza, y cuando dice eso lo puede decir desde el punto de vista humano. Hay esperanza para que estas cosas cambien. Hay esperanza para que no haya más inundaciones, que no haya más flagelos, opresión. Y el ser humano se aferra a eso, a que eso cambie, a que tenemos que tener agua baje, a que no haya más guerras, claro, a que no haya conflicto entre nosotros. Por eso dice, tenés que tener fe. ¿Fe en quién? ¿En el hombre? Por eso que a veces a uno se lo tilda de negativo cuando hablamos a través del micrófono y propagamos o ¿cómo es la palabra? Transmitimos lo que yo no digo, y siempre lo dije, ¿no? Yo no niego que debe haber personas con muy buenas intenciones políticas para que las cosas cambien. De hecho, la palabra de Dios dice que oremos por los gobernantes. ¿Y qué, parece una contradicción? No, no es una contradicción. Es lo que Dios dice al respecto de las cosas, porque también Dios espera de nosotros una actitud, si querés llamarlo de esta manera, positiva para con Él. Y así se dan las cosas, de esta manera. Pero la verdad, como dijera un dirigente argentino, la realidad es la única verdad. No es la única verdad, pero en esa circunstancia la realidad es descriptiva. Describe lo que nosotros somos y lo que Dios es. Esperanza hay. Ahora veamos cómo es la esperanza. ¿Desde qué lado? Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esperanza? Fíjate vos, Walter, que uno mirando las cosas que están ocurriendo, tanto a nivel social como a nivel naturaleza, que nos afecta a todo, a nivel político, uno ve todas las cosas, y entonces uno se pregunta, y te pregunto también, ¿cuál es el rol
del cristiano, a ver, no del cristiano, del creyente, Claro. que me parece que ese es mejor el título. Sí, es mejor. Es porque cristianos, todos se dicen cristianos, y ayer estaban celebrando la Navidad. Por eso digo, ¿cuál es el rol del cristiano, del creyente? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol frente a todas estas, ante todas estas cosas que se están suscitando? Mirándolo, parándome del lado del Señor, porque y ya no digo la iglesia, digo uno. ¿Por qué digo uno y no la iglesia? Porque la iglesia es uno. Claro. Compone una parte de la congregación. Y así se arma la Y congregación. así se llama la congregación. Vamos a, para adentrarnos en el tema, vamos a ver qué es lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Que eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vos sabés, Raúl, que uno lee esto y lo lee como si fuera surgido de la noche a la mañana. Pero evidentemente ha sido gente que mientras Jesús andaba, ha ido acompañando a Jesús y se conocían, de alguna manera se conocían entre sí. Sí, o no sé si se conocían entre sí, sino que los conocían. Claro. Pero no digo que todos y cada uno, pero sabían de la existencia y el punto de unidad, si bien era Cristo, nuestro Jesús, y en ese momento en carne, entre nosotros viviendo, pero ellos sabían, Pedro sabía de Juan, Juan sabía de Jacobo, sí, ahora te entiendo, sí. Conocía a Mateo, sabían lo que pensaban, lo que sentían, lo que sufrían, a eso te refieres. Mateo conocía a María, la mamá de Jesús, María conocía a María Magdalena, se conocían, se sabían. Bueno, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo aparece lo que se llama la promesa del Espíritu Santo. Ajá. Nosotros venimos hablando de la tergiversación del carácter de Dios. Sí, programa tras programa estamos tratando ese tema. Y cuando hablamos de la tergiversación del carácter de Dios estamos hablando... Perdona, Raúl, que te interrumpa. ¿Qué quiere decir tergiversación? Darle otro sentido a las cosas. Lo que por ejemplo, y justamente mira, lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice aquí en cuanto a la promesa del Espíritu Santo y a la venida del Espíritu Santo, después en el tiempo se tergiversó. ¿Cómo se tergiversó? Se dice otra cosa de lo que es la obra del Espíritu, porque para ir al punto, cuando viene y llega y es derramado el Espíritu Santo, se produce lo que se llama el primer discurso de Pedro frente a todos. O sea que la obra del Espíritu Santo en ese momento y puntual fue dado para que ellos pudieran testificar sobre la persona de Jesús. Y fíjate cómo se tergiversó en el tiempo de que hoy se habla del Espíritu Santo como para curar, sanar, darte plata, no sé, un montón de cosas. Sí, modificar tu carácter. Modificar carácter, que vos ahora sos uno, no sé, cualquier cosa se dice. Entonces, pero cuando leemos la palabra de Dios, dice que cuando fue derramado el Espíritu, dice que con gran poder, porque era el poder del Espíritu, Pedro se levanta y testifica, no de él, de lo que Dios hizo en él, cómo lo cambió a él, cómo lo salvó a él, sino cómo lo que era la persona de Jesús y lo que era Dios. Entonces ahí vemos en el capítulo 2, versículo 14, cuando comienza el discurso de Pedro, que no lo vamos a leer todo, llega hasta el 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, y luego sigue diciendo, para no leer todo,
en el 39, porque para ustedes es la promesa. Ahí está terminando el discurso Pedro, ¿no? Porque acaba de testificar y de anunciar y decir el fin de la muerte de Cristo, que era para salvación de los pecados de las personas. Porque para ustedes es la promesa, y para todos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y escuchemos y leamos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Evidentemente, el discurso había sido muy fuerte. Nosotros no lo leímos todo, pero fíjense de que no solamente era fuerte en cuestión a la realidad, sino además era indicativo, porque él les habla y le dice: a quienes ustedes mataron. Que exactamente. Hablando de Cristo, de la persona de Cristo, a quienes ustedes dieron muerte. Exactamente, sí. O sea que además era, si querés, en cuanto al Espíritu Santo, era indicativo de lo que habían hecho, era de su pecado, indicaba el pecado que habían cometido. Exactamente, Walter, eso. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso hablamos de la tergiversación. La obra del Espíritu Santo es mostrarnos nuestra conciencia de pecado, pero no para condenación, sino para salvación. Lo que dice al final el versículo: sálvense de esta generación perversa. Fíjense que en el medio, por eso no lo leímos todo, dice que en el 36 dice: sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero fue muy fuerte, porque te está diciendo Walter, vos sos... Y él dice: y al oír esto se compungieron de corazón, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Por eso digo, hermanos, que en la tergiversación del carácter de Dios es tal de que hoy no se predica el pecado y la salvación, sino que se hace o se morijotea la obra del Espíritu Santo, prometiéndote que el Espíritu Santo va a ser en vos, te va a cambiar, te va a hacer más bueno, te va a dar éxito, te va a dar plata, te va a unir tu matrimonio, qué sé yo, no sé, muchísimas cosas. O sea, podríamos decir, Raúl, que el enemigo se deleita en esto, porque te hace poner la atención en vos y en las cosas del mundo. ¿Sí? Y solucionar las cosas del mundo, que de hecho Dios no está con todos ellos, Jesucristo. Ahora, Walter, fíjate la consecuencia que tiene esta predicación, este obrar de Dios en la salvación de los hombres, tuya, mía, pero puntualmente en ese momento, cuando se produce este discurso, que justamente tuvo una fuerza importantísima, porque justamente estaba el Espíritu detrás, impulsando las palabras de Pedro, o no impulsando, dándole la fuerza necesaria para que puedan llegar a los corazones. Dice de que en el 41 dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Perdona, ¿están leyendo? En el 2:41. 2:41. Fíjense de que dice: se añadieron aquel día 3.000 personas. Ahora, notemos que dice en el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Esa que venían hablando antes, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que
al atacar a la raíz del pecado, que la raíz del pecado es el egoísmo, en el cual cada uno piensa por sí mismo, derriba todo eso. Y entonces ahora ya no me preocupo por mí, por mis necesidades, que de hecho había necesidades, porque después vamos a leer que acá había muchos necesitados, pero nadie se preocupaba por sí, sino que uno se preocupaba por el otro. Casi como en el cielo. Es así. Es que justamente, bueno, Dios es así y los hijos de ese reino son así, o deberían ser así, con nuestras fallas, con nuestras equivocaciones, pero cambia el sentir. No es que nuestra naturaleza se cambia. Cosa que hoy, por ejemplo, fíjate lo que venimos hablando de la tergiversación del carácter de Dios, se ha tergiversado tanto que hoy nos sentamos en una iglesia, hablamos de doctrina, y yo no sé lo que vos estás sentado al lado mío, Walter, lo que te pasa a vos. Claro, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si estás contento, si estás triste, si tenés plata, si tenés comida, si te casás, no sé, cualquier cosa. No conozco. No sabemos lo que le pasa al otro. O por ahí, estamos generalizando, por supuesto, de que no es todo así, ¿no? Porque hay hermanos que están y se preocupan. Estamos hablando de la generalidad. Sí. Y en definitiva tampoco es una acusación. Es una descripción reflexiva para ver qué hago yo. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Por eso digo de que fíjate vos que lo que hizo el enemigo en todo este tiempo fue hacer eso, que seamos individualistas. Entonces vamos a un lugar, nos sentamos, adoramos, pedimos por mí, pido por mi necesidad, ya sea de trabajo, de lo que sea, pido, le agradezco, me levanto, saludo y me voy a mi casa. Y ahí terminó todo. Inclusive, ¿sabes algo, Raúl? Pasa mucho en mi congregación, ¿no? Los hermanos van y hablan con el pastor sus problemas, ¿no? Y le dicen, no, porque fulano, porque mengano. Y yo digo a veces, pobre tipo, es una oveja también. ¿Entendés? Más allá de que vos podés hacer un análisis y decir, bueno, él quiso llegar a esa situación. Si lo ves en términos analíticos, vos decís, bueno, este muchacho puso la carita ahí. Él hizo todo lo posible y construyó ese lugar para estar ahí. Inclusive hasta podemos hablar que espiritualmente puede ser correcto el tipo, que él lleve los problemas a los pies de la cruz del Calvario, pero para él es una carga, ¿entendés? Entonces si yo a él cometo el error de ponerlo por Dios, le estoy dando, si ustedes quieren, un lugar de adoración inclusive. Y el Señor Jesús, recuerdan que dice, no se pongan en los primeros lugares, vayan, no, cuiden mucho eso que tiene que ver con las formas. ¿Por qué? Porque la forma hace a la esencia. Fíjate que acá lo primero que hace Pedro es decirle a la hermandad, a esos 3.000 que se incorporan a la iglesia, que hacen... ¿Algo se cortó? ¿Algo se cortó? ¿Puede ser que algo se haya cortado? ¿Está todo bien? Ok, disculpen la digresión, me pareció que algo se cortó. Espero que esté llegando la señal bien. Bueno, fíjate que los 3.000 que se incorporan, o que son incorporados, como quieran llamarlo, a la iglesia, ellos primero reciben el mensaje de que mataron a Cristo. O sea que el mismo mensaje que recibo yo, que Jesús murió por mis pecados, lo recibieron ellos. Y después se incorporan y estas características aparecen, pero primero lo primero. Si yo no sé quién es mi hermano, si yo voy los sábados a la iglesia y lo único que estoy pensando es ir a contarle al pastor cuáles son mis problemas, o al hermano, o a un Dios que no sé, y yo no sé ni quién es Raúl, no me interesa Raúl, no... Tengo problemas. Y evidentemente tengo problemas porque estoy mirándome nada más que a mí. A Jesús. Y hoy deberíamos recibir ese mismo mensaje, o debiéramos dar ese mismo mensaje.
¿Qué quiere decir? Sí, porque nosotros matamos a Cristo. Yo maté a Cristo. Yo maté a Cristo. Con mi pecado. Entonces, fíjate, la tergiversación del carácter de Dios es tal que cuando nosotros recibimos el mensaje, recibimos que nos salvó de nuestra adicción, de nuestros problemas, y eso no es así. Dios me salvó porque yo lo maté a Cristo. El pecado, mi pecado. Por eso dice de que Jesús perdona mis pecados. Pero ¿qué pecados perdona? ¿El que tomo, el que fumo, el que soy adulto? ¿Qué? Eso no es. Eso no es el problema. El problema es que mi pecado es que yo maté a Cristo. Y si seguimos en esa línea, Raúl, Jean, hermanos, vos fíjate, ese pecado terrible de haber matado a Cristo, porque es un pecado, mis pecados mataron a Cristo, ¿no es un pecado? Porque yo maté. Ese es perdonado. Ahora, ¿cuál es el pecado del que habla Juan que no es perdonado? Que le llaman pecado de muerte, Juan. Contra el Espíritu Santo. El rechazar esto. El rechazar eso. Esto. El rechazarlo. El decir, bueno, no es así. Bueno, justamente ese es el mensaje del enemigo, que tergiversa y nos muestra otra visión del Espíritu. Vamos a seguir, si no nos quedamos sin tiempo, Walter. Sí, ¿no? Estamos dice, en 38. Fíjense, dice, en el 43, ¿qué dice tu versión? 2.43. Mi versión en el 2.43 dice lo siguiente. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Mirá vos, ¿no? Es decir, estamos hablando de eso y el asombro de esta gente iba hacia eso. No lo podemos evitar. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. No es que todos tenían. Acá había uno que tenía más necesidad que otro. Y bueno, el que tenía más lo daba. Compartían la necesidad. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Notemos que este espíritu, el espíritu en sí, por supuesto que hoy ya estamos pisando el 2016. Estamos iniciando el 2016. Por supuesto de que este tipo de vida ya no es posible y por la sociedad y por lo que sea, pero sí es por posible las propuestas que el hombre ha creído y que hemos creído, que nosotros también. Exactamente, que sean la Navidad es una de ellas, por ejemplo. Pero sí lo que es posible es el sentido. El sentir. Sí. El sentido, porque si bien... el sentido, no el sentir. Claro. El sentido, porque si bien es cierto, yo no vendo mi propiedad para compartirla con vos, Walter, pero sí voy a tener el sentido de compartir tu necesidad, tu alegría, tu tristeza, lo que sea. Por eso que se ha perdido tanto el sentido de las cosas, que te digo lo que te decía antes, somos seres individuales. Sí. Individuales. Y si bien estamos en una sociedad, vos fíjate que la sociedad cómo se mueve. Bueno, estamos en el medio de toda una sociedad y somos cada uno individuales. Yo me preocupo por mí. Bueno, yo te contaba antes de abrir el micrófono, te acordarás, Raúl, yo lo que noto en mi congregación es que, y no por acusarla, vuelvo a decir, no tengo nada contra mis hermanos, como dijera Pablo, tengo para describir, más para condenar, no, porque a todos estoy en deber de verlos en Cristo Jesús, individualmente, pero escucho en mi congregación decir que Dios vino a salvar hombres, individuos. Es verdad, pero Dios tiene un pueblo y vino a salvar a ese pueblo, vino a llevarlo al cielo a ese pueblo, vino a llevarlo a su reino, vino a hacerle vivir su reino desde acá para llevarlo hacia allá, en el cual me cuenta a mí, sí, individualmente, pero me cuenta dentro de un pueblo, el que yo no conozco en la totalidad, pero él sí lo conoce, Dios. Cuando digo él sí, me refiero a Dios.
porque es una persona, Dios. Entonces, digo, ¿cuáles son las características que nos juntan? Las que venimos hablando, que están escritas, pero también tienen un sentido, como decís vos, y también un sentir. ¿Por qué no? Porque yo soy un individuo, pero Dios vino a buscar un pueblo. Jesús va a volver, como Él dijo, yo llamo a mis ovejas y por mi voz me conocen. Yo las llamo y ellas me conocen. Y es un pueblo, no es un individuo. Es que justamente todo forma parte de todo. Nosotros hoy la idea capitalista, ¿viste? De que seamos individuos, ¿viste? Trabaja por lo tuyo, hacer por lo tuyo. Mira por lo tuyo. Sí. Conseguite tu árbol, Claro. comprá tus regalos, atendé a tus hijos y a tu esposa. Exactamente. Por eso Que digo, a ver, no es que esté mal. por favor, no malentiendan, no quiero poner una bomba en el medio de la familia. No malentiendan. No me estoy refiriendo a eso. Lo que estoy diciendo es que los cristianos, los creyentes, para darle mejor denominación, tenemos un padre. ¿Y quién cuida? ¿Yo cuido? Sí, puede ser. ¿Abraham cuidaba a su hijo? ¿Lo cuidaba Jan? Sí. ¿A su hijo Abraham? Sí. Ahora, cuando fue hasta el pórtico del holocausto, ¿dónde lo puso? En el altar. Decía, viste que comenzamos nuestro programa diciendo cuál es el rol del creyente en el medio de todo esto. ¿Cuál es? Porque evidentemente uno permanece así individual mirando, uy, mirá, se están llenando de agua ya, ¿viste? Están sufriendo injusticias tal, no les pagan los sueldos a aquel, aquel fue dejado en la calle, Sí, lo muelen a palo en la calle. sí, me lo metieron en la cárcel. O sea, y nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Eso es algo que uno debería plantearse desde el lugar en que está. Entonces yo estoy plantado, ¿viste? En el medio de una iglesia, ¿viste? Que cantamos, alabamos a Dios, ¿viste? Y bueno, nos vamos. Y ese es el rol. ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando hay miles de necesitados afuera. Yo salgo limpito, sanito. Sí, yo estoy tranquilo. Además, ¿querés que te diga algo, Raúl? Hermano querido, una de las características que más me conmueve de Dios es que Él vino a meterse en el barro. Exactamente. Jesús no anduvo por los templos, anduvo metido entre la gente, Walter. Vos lo has dicho, y lo has dicho muy bien. Jesús estuvo en el medio compartiendo las necesidades, tanto físicas como espirituales, y como las que tenían cuando el imperio los oprimía. Él hizo. Es más, tenía una idea en la cabeza y se me fue. Yo quiero leer en el libro de Proverbios, el sabio Salomón. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 30, en el verso 5. Dice: toda palabra de Dios es limpia, y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y escucha esto, Walter, lo que dice Salomón: dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y me olvide de vos. y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esto tira por tierra lo que tantos predicadores instan a que usemos al Espíritu para que nos dé y para que tengamos
así seamos bendecidos por Dios. Sí. Y por otro lado nos dicen que si no tenés es porque Algún pecado Algún tenés, pecado tenés. porque Dios te está tratando Te de está- esa manera. exactamente. ¿Qué te va a dar si sos pecador? O tenés un pecado oculto. entonces eso es lo que llamamos la tergiversación del Evangelio, Del carácter de Dios, del Padre, de cómo es nuestro Padre. porque tu Padre no es así. No es así. Vos sabés que yo esa oración, sin saberlo, lloraba muchas veces así. No me des de más. No sea que me olvide, que me envanezca y me olvide de vos. Es que pasa eso. Y no me des de menos porque tiento tu nombre y no sé quién sos y salgo a robar porque Dios me olvidó. Es que esto es lo terrible, la condición, lo que somos nosotros. Entonces uno inmediatamente, como dicen los brasileños, es que hace un hombre de Dios. Vamos a hablar como falan. Lo olvidás, inmediatamente olvidás, porque en el Edén la trampa del enemigo ha sido esa. Ha sido que Dios no es nuestro Padre amoroso. Dios no es nuestro creador. Y en ese contexto Jesús ha venido a salvarnos, pero nosotros lo vemos más como sanador, como curador, como proveedor, que como la esencia de lo que nuestro Padre es, como dador. Como dador para quitarnos de la miseria del pecado. El pecado nos ha hecho miserables en todo sentido. Fíjate, Walter, que siguiendo la línea de la Escritura, dice que luego de este discurso, luego de estos primeros 3.000 que se añadieron a la iglesia, o sea que no siento retorno acá. Yo tampoco. No siento retorno. Pero Ahora sí. ahora Gracias. Dice que se produce la curación del cojo, luego Pedro vuelve a dar otro discurso, y luego de este otro segundo discurso, que también es muy fuerte, porque había movido los cimientos de la dirigencia religiosa. El que leímos en el capítulo 2 de Hechos. Claro, en el capítulo 3 se produce un segundo discurso de Pedro, y evidentemente, claro, muchas personas del pueblo de Israel se estaban convirtiendo, por así decirlo, Sí. y movió las estanterías de los dirigentes religiosos de ese momento. Porque el problema más o menos era el mismo. Yo sé que nos quedan 10 minutitos, pero hoy estamos hablando de que no seas tradicionalista cuando vas a tu iglesia, que no te quedes en las formas. Anda al carácter de Dios. ¿Para qué? Para que el hermano que tenés al lado lo conozcas. Nada más que eso, para que sea un vecino. ¿No conoces a tu vecino? Yo qué sé, mi vecina lo tengo de años. Hay cosas que conozco que me gustan de ella y pido para no molestarla, no. Pero hay cosas que sí me agradan de ella. Por ejemplo, le gusta cultivar muchos flores. Sí, pero vos sos del antiguo barrio. Claro, porque hoy no se conocen. Sí. Viven en el departamento, ¿viste? Y no saben. Sí. Bueno, ese espíritu que está en el mundo, Satanás lo metió a las iglesias. Claro. Él está sentado con sus ángeles compartiendo y diciéndote: mira, tu hermano es un tarado, no le des bolilla. Sí. Es un idiota, tu hermano, este tipo es un estúpido, no le des bolilla. No, hermano, no es así. Fíjense, estamos terminando. Después de ese famoso discurso fuerte de Jesús, de Pedro, los encarcelan. ¿Quiénes? Los dirigentes religiosos. Y luego de que dice que los creyentes, dice que comienzan a orar por la libertad de ellos, dice que se produce la libertad. Entonces, bueno, en el 32, para no leer todo, 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Fíjense, el discurso o la predicación se centraba en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús. No se centraba en lo que Dios había hecho en ellos.
si los había cambiado, si los había transformado, si eran mejores, si eran más buenos, si ya no decían malas palabras. No. Si ya no tomaban, si ya no iban a dar testimonio así porque yo dejé de tomar. Si Dios los había bendecido con riqueza. Claro, nada. Nada. Eso no era. Ellos testificaban de la persona de Jesús. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían el precio de lo vendido y las ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Nadie se quedaba con nada. De lo que daban, no es que se la metían ahí y después me compro un autito, ¿viste? ¿Me entienden, no? Sí, clarísimo. Dejémoslo por ahí, pero bueno, es evidente. Es así, sí. Pero y fue así en ese momento. Por eso que yo decía de que el sentido hoy, 2015, debiera ser ese. El que yo, Walter, ¿qué te pasó, Walter? No tengo trabajo, no trabajé esta semana, qué sé yo. O estoy contento porque trabajé. Qué sé yo. Claro. Estoy contento porque mi hijo tal cosa. Estoy triste porque mi hijo pasó tal cosa. Pero saber tristezas y alegrías. Pero conocernos. Saber quiénes somos. Qué pensamos. Cómo. Porque nosotros los cristianos, los creyentes, dudamos. No es que tenemos la gran fe. Y cuando dudamos, allí está mi hermano para... ¿Qué te pasó, Raúl? Y mirá, vos sabés que... Y allí está mi hermano para levantarme. ¿Cómo me levanta? Diciéndote, mirá, que el Señor te sigue queriendo, te sigue amando. Casi como el Consolador. Es que justamente al Espíritu Santo Jesús le puso el nombre de Consolador, no de Dador. Consolador, te consuela con palabras indecibles. Cuando estamos caídos, cuando estamos necesitados, sin trabajo, con trabajo, lo que sea, nos consuela, nos dice, mira que yo te amo. Porque el primer síntoma de debilidad nuestra es que Dios nos olvidó y nos dejó, y se olvidó de mí. Ya no existo más. Eso es lo primero que nos surge a la mente. Y viene el consolador, pero te estás equivocado. Yo te sigo amando. Voy a dar un testimonio. Me das 2 minutos, sí, nada más, sí. Nos quedan 5. Sabés que vino un negocio a mi mano y vos sabés que yo soy medio corto para pasar un presupuesto. Entonces el hombre me dice, ¿cuánto me vas a cobrar por esto? Y yo le dije un precio. En el segundo me di cuenta que le había pasado un precio irrisorio. Poco dinero. Ayer estaba trabajando adentro de una chimenea, al rayo del sol, y me surgió el llanto, ¿viste? Dije, uy, Señor, siempre me manda la macana. Viene el hombre y me dice, che, te traje la mitad del dinero. Me dio el doble, me dio lo que yo le pedí. Ahora, yo podría decir, tengo que ser honesto, ¿entendés? Y dije, te agradezco, Señor, porque yo no hice nada por esto. Ni por el lío, porque soy un tonto, ni por esta bendición que vos me traes. Entonces, cuando recibo el dinero, me puse a llorar, ¿viste? Y me di vuelta y me fui para otro lado, porque me daba vergüenza decirle al hombre lo que había pasado. Y Dios me bendijo con ese dinero y quedé ahí, ¿viste? Quedé flotando, porque dije, ¿cómo Dios me cuida? Porque el otro dinero no me iba a alcanzar ni para cubrir la... No me alcanzaba ni para pagar los 3 días que estuve ahí, ¿entendés? Y yo decía, Señor, ¿cómo sos vos? ¿Cómo soy yo y cómo sos vos? Porque era una cifra que no podía coincidir con la otra. Entonces, después le expliqué a la mujer el tema, ¿no? Y la mujer me dice, pero muchacho, me dice, hombre, porque es mucho mayor que yo, pero lo otro no alcanzaba ni para pagar nada.
Dice, ¿cómo hace usted las cosas? Y me rezongó. La esposa de él me rezongó. Y después Rubén vino y se reía. Me dice, sí, flaco. Me dice, vos sos medio tonto, me dice. Y me quedé, viste, y digo, ¿cómo sos, Dios? Qué amor, qué misericordia. Les quería compartir esto, para que sepan que de la manera que me cuida a mí, nos cuida a todos. Porque es amor, porque es misericordia. A veces nos cuida y nosotros no nos damos cuenta que nos cuida tampoco. Sí. Y ahí a veces tenemos ese grave problema porque pensamos que todo lo hacemos con nuestra fuerza. Sí. y lo hice porque tuve fe. Porque me porto bien. Claro, entonces como hago las cosas bien, querido amigo y hermano, terminando el año, les agradecemos nuevamente el haber podido compartir con ustedes este 2015, estando de acuerdo, no estando de acuerdo con lo que uno dice. El tema no es que estemos de acuerdo con lo que uno dice, sino con lo que Dios dice, y que si alguien tiene que enojarse, que sería con Dios, ¿viste? Porque uno toma la palabra de Dios y expone, y eso es lo bueno. Lo que veníamos diciendo también de que el enemigo sigue preparando terreno, sigue preparando terreno para llegar al punto de que si yo no estoy de acuerdo con vos, vuelta, te mato. Si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, y todos podemos disentir, todos podemos no tener ese mismo, dejarlo al Señor, que Él me va a no a corregir, sino a mostrarme de que estoy equivocado. No sé si querés decir algo para finalizar, Guarde, y nos estamos despidiendo y le decimos gracias a Javier, gracias a la audiencia. Buenos días y tengan un feliz sábado, un feliz fin de año y un mejor comienzo, a la espera del Señor Jesús, que venga en la nube de los cielos como prometió, para establecer su reino, que no tiene nada que ver con este reino. Gracias y buenos días. Chao.